cosa es, me llama pasado que estoy por ahí. Ay, pero del patrimonio, del patriarca. Ay, lo que quiero dar, porque pasó todo el rato. Ahí tengo otra. Bueno, bien. Hola. Este lugar está muy Me bonito. encanta esto. También yo tengo no- curiosidad, yo- es que es nuevo este salvaje. Pues si lo... Pues si no conocía este espacio. Nosotros llegamos a la Agradecemos mucho la asistencia el día de hoy a este espacio Sala de Lectura y Cultura, Jardín Botánico de Medellín. Nuevamente hoy convocados por un tema muy especial, que si bien los que somos habitantes del municipio de Medellín o los municipios cercanos, seguramente hoy nos va a tocar muchas emociones y nos va a recordar bastantes momentos cuando recorremos los diferentes sitios. Yo sé que el día de hoy van a haber cosas que el día de mañana, una vez hagan esos recorridos por algunos sitios de Medellín, ya lo van a ver de forma diferente. Al que buen árbol se arriba, ¿cómo terminará esa frase? Buena sombra lo cuida. Esa es la invitación que tenemos para hablar hoy del patrimonio cultural arbóreo, un proyecto de investigación que hemos venido realizando con la Secretaría del Medio Ambiente y el Jardín Botánico de Medellín. En este conversatorio de hoy tenemos 3 invitados que nos van a exponer precisamente este recorrido que hemos hecho por ciudad. Les presento entonces a Óscar Zapata, historiador, Lucení Solano, ella es agrónoma y trabaja en la Secretaría del Medio Ambiente de Medellín, y Mauricio Jaramillo, ingeniero ambiental, quien es forestal. Ay, se me cruzaron todos los cables. Entonces, démosles una bienvenida. Es un conversatorio, lo que significa que pueden hacer preguntas en cualquier momento. Si bien tenemos una línea con la que queremos orientar el evento, ustedes pueden intervenir en cualquier momento con alguno de los participantes. Entonces, démosles un aplauso de bienvenida a nuestros invitados. Nos dolía ver las intervenciones que tenían, porque pues son árboles antiguos, árboles con un especial interés ecológico, por ejemplo, o paisajístico, y sin embargo la gente no lo reconocía. Entonces desde la Secretaría, bueno, y nosotros cada vez que salíamos veíamos esos árboles y hacíamos nuestro listadito. La Secretaría de Infraestructura Física, que también interviene en el espacio público, sobre todo al lado de vías y parques, también decía ese árbol tan especial, aquel árbol tan especial, ¿qué vamos a hacer? Y empezamos pues a decirnos, ¿qué vamos a hacer con todos esos árboles que se nos van a perder? Igualmente, cuando llegaban las obras, nos tocó ver muchos con permisos de tala. Cuando se hizo la renovación, por allá en el 2007, 2004-2007, que se hizo una renovación urbanística grande en Medellín, con una cantidad de proyectos, todos, pues muchos de esos árboles empezaron a desaparecer. Y decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces empezamos a madurar la idea de que en algún momento queríamos declarar esos árboles como patrimonio de Medellín. Hablábamos en su momento de árboles patrimoniales, y así lo conocen pues la mayoría de las personas,
Es más, la literatura nos muestra Quito, Bogotá, Barcelona, pues en España, que hablan de árboles patrimoniales. Nosotros empezamos con árboles patrimoniales. Fuimos evolucionando y entonces en 2013 dijimos vamos a contratar una consultoría para que nos empiece a realizar el tema y ahí nació pues el proyecto. Al día de hoy pues tenemos, no estamos hablando de árbol patrimonial, sino de patrimonio cultural arbóreo para Medellín. Sin embargo, hoy dentro de la charla que vamos a hacer acá y gracias a ustedes pues vamos a consensuar si vamos a llamar eso patrimonio cultural arbóreo o si vamos a llamar árboles de interés cultural para Medellín, porque Oscar nos va a explicar un poquito pues, lo que tiene que ver con esa figura de bien de interés cultural, que de ahí fue que nos tuvimos que pegar, porque cuando empezamos el proyecto nosotros pensábamos, desconocíamos totalmente pues el tema, ¿cierto? Entonces pensábamos que este era un proyecto básicamente forestal, que aquí pues era ir, identificar los árboles, diagnosticarlos y decir, listo, estos son de un listado que teníamos y de muchos que fueron apareciendo y que decíamos, bueno, vamos a ingresar. Pero en la consultoría que les digo y en la marcha nos dimos cuenta de que no era tan sencillo y de que no era de esa parte forestal que creíamos, sino que nos teníamos que enlazar o pegar, digámoslo así, era de un ministerio de cultura que ya como tal tiene una ley y tiene un decreto que habla de lo que es patrimonio en Colombia y que teníamos que adaptarnos a esa ley, pues a ese decreto con todos los criterios que ellos tenían definidos y con todo lo que había definido en Colombia para poder adaptar este tema de arbóreo. Un tema nuevo pues acá porque Bogotá habla de sus árboles patrimoniales, pero son unos árboles que están identificados en una zona histórica y ellos se los consideran como patrimoniales. Quito también hace lo mismo. Nosotros estamos yendo más allá de eso, o sea, no estamos quedándonos solamente en lo histórico, sino que estamos yendo a otros criterios de valoración. Yo invito a Oscar que nos cuente un poco cómo es esa parte de patrimonio, cómo es esa parte pues, de qué es eso de interés cultural y cómo está marcado el proyecto dentro de la ley de ministerio de cultura. Buenas tardes. Pues bueno, digamos que hay varios interrogantes, que es bueno como aclarar. Cuando se habla al principio de los aborda, digamos que una duda que surgía y es hablar de patrimonio cultural arbóreo. ¿Por qué esa diferencia al decir árboles patrimoniales? Es porque toda la naturaleza en sí, especialmente los árboles, son patrimonio natural. Pero cuando hablamos de patrimonio cultural arbóreo, ¿qué es eso? Es buscarle la narrativa a un conjunto de árboles. Ahora don Mauricio va a terminar un rato a que nos cuente cómo se surge el inventario que actualmente se tiene, y es hacer una lectura, una interpretación bajo unos criterios que vamos a ir ahondando en ellos, estéticos, simbólicos e históricos, con los cuales se determina que un árbol es patrimonio cultural futuro para la ciudad de Medellín. Entonces es una lectura que se hace desde el plano, digamos, desde la concepción cultural, indagar la historia. Yo soy el historiador de este proyecto y siempre me he deslizado en mis investigaciones en consultar fuentes manuscritas, antiguas, archivo, en fin, todo lo que tenga que ver con memoria, digamos, vestigios, huellas escritas. Aquí mi huella es una cuestión muy metafórica. Mi huella es el árbol.
a partir del árbol se hace se reconstruye la historia de Medellín. Y eso pasa a ser un tema ya que puede generar un debate fuerte, y es que al ser árboles patrimoniales, nos vuelve un referente de identidad. O sea, nos enriquece la narrativa de nuestra identidad. Ahora andamos un poco en ello. Pero bien, hay una ley, eso fue pues como una maniobra de interpretación profunda, la ley 1185, la que reglamenta todo el patrimonio cultural de Colombia, disertada en el 2008, en el cual esa ley, digamos que la iniciativa de esa ley fue darle mayor dinamismo, mayor manejo a un patrimonio que era bastante, digamos, descuidado. Entre ellos, el patrimonio mueble e inmueble, y en especial uno que es muy frágil, o digamos que en estos tiempos de globalización, de capitalismo, en fin, pesan unas series de amenazas sobre el patrimonio inmaterial. Este proyecto conjuga todo, el patrimonio inmueble y el patrimonio inmaterial, por una serie de narrativas que se estaban rescatando acerca de los árboles, que ahora compartimos una ficha, un ejercicio que se ha hecho con relación a los árboles. La interpretación que se hace aquí es de una ley, de un decreto, a partir de esa ley, que fue la 763, hoy en día ya en el 2015 hubo la 1180, la 1080, perdón, que engloba todo el patrimonio en general. Pero digamos que volviendo a esos decretos que estaban así dispersos, o digamos más bien divididos por secciones, según el bien o la expresión patrimonial, fue una interpretación que se hizo en esa primera consultoría que fue contratada por el municipio. Hicieron un trabajo interesante, digamos, interpretar esa ley, ese decreto, el 763, que es, digamos, la instancia legal para llevar al patrimonio cultural mueble e inmueble a una instancia, una declaratoria como bien de interés cultural. Esa interpretación se hace también para los árboles. Por eso Luis Aníbal ahorita hablaba de pronto de decir árboles de interés cultural. Y si uno revisa esa ley, hay cosas que atinan perfectamente. Voy a leer algo acá. Dentro de los criterios para uno disertar de que un árbol es patrimonial, en esa reglamentación que tiene el Ministerio de Cultura, el decreto 763 de 2009, tiene una serie de criterios en los cuales pasa a evaluar un bien de interés cultural. Entonces, aquí hay una parte que dice declaratoria de bienes de interés cultural, o sea, un bien. Y dentro de los criterios hay unos de los cuales empieza a aplicar el tema del patrimonio arbóreo. Oiga esto, oiga, si aquí ya vamos llegando a la esencia de esto. Dice uno de los puntos de esos criterios, dice representatividad y contextualización sociocultural. Leo textual. Hace referencia a la significación cultural que el bien tiene en la medida que crea lazos emocionales de la sociedad hacia los objetos y sitios. Revela el sentido de pertenencia de un grupo humano sobre los bienes de su hábitat, toda vez que implica referencias colectivas de memoria e identidad. Hágame el favor, más claro no puede quedar. Eso aplicado a los árboles es perfecto. O sea, cumple, digamos que aplicar toda esa normativa a esta idea pues, de llevar árboles de interés cultural a una declaratoria, perfectamente encaja. Usted les puede digamos, en este instante a desbordarse en preguntas, pero bueno, un árbol como referente histórico, o más complicado aún, un árbol cómo nos suministra narrativa, cómo nos habla un árbol. Me inspiro acá bastante en este augusto recinto donde digamos, la palabra domina, rodeado de libros, y evoco un pasaje memorable
el inicio de 100 años de soledad, donde Melquiades en un diálogo le aclara a José Arcadio Buendía lo siguiente, que dice, comillas, todas las cosas tienen alma. Perdón, todas las cosas tienen vida. Yo estoy rememorando. Todas las cosas tienen vida. Solo es cuestión de despertarles el alma. Perfecto. Eso es lo que busca este proyecto de Patrimonio Cultural Arbóreo. Despertarles el alma a estos individuos arbóreos de la ciudad de Medellín. Muchachos y muchachas, señores y señoras. Yo vengo haciendo trabajo desde el archivo, a partir de los árboles. Historias magníficas, simpáticas. Y también, digamos, de configuración de la sociedad en torno a los árboles. Hablar de la historia de Medellín es mi próxima tesis a defender. Es que la historia de Medellín se puede contar a través de los árboles. Y me arriesgo de una vez a periodizar acá, a partir de 1850, no sé, don Mauricio Herrera, entraremos en discusión posiblemente, porque es aquí donde el trabajo valiosísimo, empírico, contrasta con, digamos, un trabajo más denso y más amargado de mi parte, que es el del historiador. En fin, son todos elementos entonces que nos evocan. Ahora bien, también les voy a soltar esta pregunta, ya que voy terminando mi primera intervención. Hombre, pero es que no es una exageración decir que un árbol me va a dar representatividad o me va a representar a mí y me va a dar fortaleza para hablar de mi identidad. Claro, es que la identidad es una actitud mental guiada o sustentada por digamos, imaginarios colectivos. Y digo que es actitud mental porque en una lectura que hice, disculpan que me vaya mucho a lecturas, una lectura de un neurocientífico norteamericano, excelente, recomendado, se llama Oliver Sacks, tiene una serie de ensayos magníficos. Uno de ellos se llama El hombre que confundía a su mujer con un sombrero. Y trata digamos un caso clínico de un paciente que era el doctor P, omite el nombre, pero da unas pistas geniales. Es que este músico era director de la Filarmónica de Washington. En fin, resumidas cuentas, el señor tenía una terrible enfermedad, prosopagnosia, una ceguera facial. No reconocía a la gente por la cara, entonces reconocía a su violinista por la voz, tema sensorial, a otro por el olor, a otro por la voz, y a su mujer la distinguía cuando portaba una serie de sombreros. Esa es mi mujer, esta que tiene sombreros es mi mujer. Eso pasa con estos árboles, lo que ahorita Lucení nos hablaba de eso. Porque no todos los árboles de esta lista tienen valor histórico, o no tienen esa narrativa, ¿no? Pero sí tienen una apreciación ¿qué? Estética. ¿Y qué es lo estético? En el paisaje. ¿Y qué es el paisaje? Es una actitud mental. ¿Cómo yo percibo el paisaje? Si ese árbol me representa. Entonces hay una serie de criterios que nos permite, digamos, ir seleccionando árbol por árbol. Esto es un trabajo de mucha precisión, de ir calle por calle, buscando a aquellos individuos. Y bueno, digamos que en la génesis que ya nos contó Lucení, yo sí quiero hacer una pregunta a don Mauricio. Es que cuando yo lo conocí el año pasado, él ya tenía una ruta. Él tenía una ruta y me empezaba a contar historias de ciertos individuos. La presencia de todos ustedes. También dejar muy claro de casualidad, independientemente de ocupar este espacio, pero es muy probable que todos ustedes y muchos de ustedes tengan un alcance muy superior al que yo tengo. Esto de todas maneras encierra mucha cuestión de alma y de pasión. Yo por fortuna nací en un hogar de gente montañera. Me enseñó a creer en tierra, me enseñó a creer en montañas, me enseñó a creer en los árboles y la vegetación que ellos circundaban. Tuve la fortuna y la gran oportunidad de tener un bello papá, unos bellos tíos y unos bellos abuelos, que me conectaron directamente con la naturaleza y me enseñaron la vida en torno con la naturaleza. Fue por eso que desde muy pequeño aprendí a
a conocer e identificar los árboles, a quererlos y a ver la significación y la importancia que tenían ellos en nuestra vida. También quiero hacer una precisión: todos los árboles, todos, sin excepción alguna, por grandes o pequeños, tienen el mismo valor, porque todos tienen la misma representación para nosotros, para el ecosistema y para nuestro entorno. Solo que algunos de ellos se destacan un poco más porque sus orígenes o los pasos que han dado a través de la historia nos van cargando de historias o de esencias que nos vuelven más significativos dentro del paisaje. Otros porque simplemente nos representan muchos beneficios desde el punto de vista ambiental. Árboles muy grandes, muy contundentes, son árboles mucho más propicios y más beneficiosos para nosotros, y por esa razón también se llenan y se cargan de mucho mayor valor. También quisiera de todas maneras ubicar a la gente, que veo mucho joven, que no pueden estar tan muy ilustrados que yo, pero hay unos procesos de evolución y de la relación entre la naturaleza y el hombre. El Valle de la Aburrá, porque cuando se habla del árbol urbano o del patrimonio cultural urbano, nos imaginamos calles, carreras, manzanas, parques y árboles, pero realmente todo esto hace parte de una evolución del paisaje y una evolución de las comunidades en el territorio. Es decir, antes de que llegaran los indígenas aquí, había un paisaje primigenio que tenía unas características propias de estas condiciones ecológicas del Valle de la Aburrá. Con la llegada de los primeros habitantes, los primeros indígenas que hubo aquí, con vestigios que hay desde más o menos evidentes desde 10.000 años, y con poblaciones ya muy establecidas a partir de 3.000 y 700 años antes de Cristo, estas comunidades indígenas transformaron el paisaje, y el primer paisaje que intervinieron fue el que se encontraba en las orillas, en las vegas del río Aburrá. Ellos lo transformaron a sabanas, porque utilizaron buena parte de los recursos naturales que había en los bosques para acondicionar su forma de vida y asociar la naturaleza, asimilarla a su forma de vida y a sus costumbres que fueron generándose acá. El pueblo, uno podría decir que fueron comunidades más o menos sostenibles y amigables con el medio ambiente, porque ellos no producían para generar excedentes, sino que simplemente tomaban de la naturaleza lo que necesitaban para el día. Entonces fueron, desde ese punto de vista, muy amigables y respetuosos con la naturaleza. Fue el caos, entonces entró con la época de la colonización y la conquista, porque los españoles entraron con todo su sistema de usos tradicionales del suelo y la minería, con los sistemas tradicionales, y eso sí no fue compatible con nuestra región y nuestra cultura primigenio. Simplemente acabaron con los recursos naturales, acabaron con toda la vegetación existente que teníamos, hasta los lugares donde ellos sintieron que podía ser habitada, y transformaron y inventaron sus sistemas de agricultura que se basaron en la tala rasa y en la quema, que se sigue sosteniendo básicamente hasta ahora, que son sistemas productivos económicos sumamente dañinos para el medio ambiente. Pero entonces, después de eso, con la implementación de las ciudades, la población de las ciudades, las poblaciones de las ciudades utilizaron o se fundaron en los modelos europeos de poblaciones, que eran poblaciones hechas para su vida civil, y inclusive trajeron un esquema de ciudades que se construían para la defensa, modelos de ciudades que se generaron, por ejemplo, en el medioevo, que era el centro de la ciudad amurallada y nada de realmente en su interior, porque todas las ciudades eran construidas como el urbanismo era construido como una estrategia para la defensa y para la guerra. Después de eso fue muy evidente en nuestro entorno, en nuestras ciudades colombianas y latinoamericanas, o colonizadas por los españoles y los portugueses, que después de las independencias de cada una de estas naciones o de estas regiones, empieza un sistema de gobierno diferente, un sistema de productivo diferente y un sistema de autonomía en todas sus gestiones. Es por eso que después, en el caso propio de Colombia y del Valle de la Aburrá, después de la independencia, que ya los propios fuimos los que empezamos a administrar nuestro territorio, empiezan a aparecer destellos de árboles en el espacio público. Antes no se conocían árboles en el espacio público. Fue esto una primera respuesta y una primera manifestación a nuestra independencia.
Entonces, es así, como en el caso propio de Medellín, el primer lugar que se arborizó fue la salida al norte. Era una vía de comunicación muy importante porque bajaba al río Magdalena. Entonces, todo el comercio y todas las actividades importantes salían por la carretera del norte. Y esa fue la primera vía que tuvo la oportunidad de ser sembrada por árboles. Igual sucedió como sucede en este momento, que hay gente que quiere los árboles y hay gente que no quiere los árboles, hay gente que va contra la naturaleza y hay otra gente que ama la naturaleza. Muchos de los escritos y de las sonidas que encuentran en las lecturas hablaban que las personas que se responsabilizaron de la sierra, porque fueron eventos aislados de personas aisladas, sembradas, se quejaron ante la administración pública desde el Consejo de la Ciudad por el vandalismo que sufrían los árboles que se sembraban en esos lugares. Entonces, por eso es muy frecuente que en Medellín, con el paso del tiempo, viendo la huella urbana cómo fue creciendo, también va creciendo la aparición de los árboles que se van siendo objeto de nuestro estudio, desde el punto de vista histórico y cultural, porque muchos de estos árboles que están en nuestro espacio público obedecen a intervenciones que primero que todo se dieron por salubridad. Aquí, como teníamos la ciudad creciendo y los sistemas de manejo de aguas residuales era muy propia, se generaron muchos nichos, inclusive muchos de los lectores de nuestra generación anterior del siglo XIX pensaron en traer los árboles a aquellos lugares donde se asociaban con plagas y con mosquitos transmisores de enfermedades, porque saneaban el aire y también consumían todas las aguas, ayudaban a desecar sitios de mucho humedad. El otro componente importante que me parecía también desde el punto de vista histórico muy importante para el momento que se sembró es que también el otro criterio que determinó fue el ornato, el embellecimiento de las ciudades. Para también hacer claridad, nosotros llegamos a un momento en nuestra historia en que la mayoría, el 90% de las especies que se tuvieron en el espacio público incluso en el espacio privado de estos centros urbanos eran especies provenientes de otras latitudes, eran especies introducidas. No por ello no quiere decir que las primeras especies que se sembraron aquí en el espacio público medellinense, por decirlo de alguna manera, fueron especies nativas nuestras, muy lindas y muy hermosas. Ahora, de pronto ya no eran especies que se encontraban en el valle de la Urrá propiamente dicha, sino que se encontraron más bajo en el bosque de Bono tropical. Por ejemplo, en el caso de los guarendayes. Los guarendayes siempre han estado en nuestro paisaje desde los primeros árboles que se sembraron, y aún se conservan varios de ellos, como los más antiguos y más importantes que se conservan hoy en Medellín. Lo mismo que las ceibas, que fueron traídas del Cauca inicialmente, porque de pronto ya después las procedencias de esas especies pudieron empezar a aparecer de otros lugares, pero las primeras ceibas que se sembraron en Medellín, como lo dice Oscar, más o menos en 1880, 50, 55, 60, fueron traídas desde el valle del río Cauca, aquí abajo por los lados de la Pintada, Santa Fe de Antioquia, fueron traídas esas especies, lo mismo que los cedros. La primera intervención que se hizo en el Parque del Río, en el marco perimetral del Parque del Río, fueron cedros, muy nuestros, y especies que siempre fueron muy autóctonas nuestros, de nuestros bosques, solo que comenzaron a aparecer árboles de otras latitudes porque tenían atributos de belleza que los nuestros no los tenían, como en el caso de las floraciones o de los hábitos que tenían esos árboles cuando en otoño o en los periodos de invierno o verano nuestro cambiaban las tonalidades de las hojas y los hacían muy atractivos, o porque simplemente la simetría del árbol era muy llamativo y muy bonito, y desde el punto de vista ornamental era muy utilizado para poder hacer alineamientos viales en el entorno urbano. Pero entonces, como estábamos ahora hablando, en ese bagaje y análisis de la ciudad, fuimos encontrando elementos asociados al desarrollo urbano de Medellín, que por esa razón impregnaron el paisaje con su presencia y fueron testigos de la evolución de la ciudad. Es uno de los primeros criterios que se tuvieron en cuenta para seleccionar parte de estos otros árboles, porque sin embargo dentro de la lista de los árboles que hemos encontrado son árboles que por su porte, su magnitud, su grandeza, su simetría, marcan el paisaje
y lo han venido marcando desde que se sembraron, generando una impronta en las regiones y en el territorio y convirtiéndose en referentes para que las personas tengan en la mente la recordación de sitios a partir de los los amores de uno siempre son grandes y es lo mejor y es lo más hermoso. Uno para adornar su vida, uno trata de conseguir la mejor esposa, la mujer más linda, tener la casa más linda, el sitio más privilegiado de todos. Así, de esa misma manera, cuando yo tengo mi hogar, cuando tengo mi casa, me rodeo de los mejores elementos que puedan adornar mi casa. Y usualmente, como en el casco urbano no había posibilidad, porque la retícula urbana no daba posibilidad para sembrar árboles, las fincas productoras de agricultura y ganadería que se asentaron alrededor de la Nueva Villa y la Candelaria, que entre otras cosas Medellín, el Pato de Manera Urra, era una despensa agrícola y ganadera que abastecía de alimento y carne a todas las regiones mineras de Antioquia. Entonces, aquí había unas grandes y muy importantes fincas productoras que tenían también unos grandes, importantes dueños dedicados a la ganadería y a la agricultura. Ellos en sus casas, en sus mayorías, sembraban alrededor de sus casas árboles muy grandes, muy importantes, que correlacionaban con la importancia o el estatus social que ellos tenían. Y lo otro también, para poder hacer ostento ante los amigos o ante la sociedad y decir, esa finca que hay a lo lejos, donde se ven esos árboles grandes, es mi finca. Y usualmente se ponían las ceibas, los algarrobos, los piñones de oveja, incluso en algunos lugares en Gamoncillo, donde era un árbol muy grande, muy contundente, y en muy pocos casos amanes, porque los amanes en el Valle de la Urra no dan la contundencia ni la magnitud que se dan en los lugares de origen. Por ejemplo, está el caso del algarrobo de San Pablo. El algarrobo de San Pablo correspondía a la finca del Bosque, que es donde hoy está en esa finca especialmente dio el algarrobo. Con el paso del tiempo y concesiones de tierra de los dueños, por la construcción de la avenida Guayabal, tuvieron que ceder tierras al municipio como pago por las mejoras de la construcción de esa avenida. Entonces, ese árbol en especial quedó en una zona verde, que por los proyectistas, que creo que fue el Instituto de Técnico Territorial cuando hizo el barrio, dejó separado una zona grande verde, ese que se llama el Parque de San Pablo, donde quedó el árbol. Ahora, el árbol en sus momentos no fue bien valorado como hoy valoramos nosotros todos nuestros recursos naturales, porque hoy vivimos en unas situaciones extremas de condiciones ambientales muy peligrosas y nos volvemos muy defensores de nuestro medio ambiente porque lo necesitamos, pero anteriormente, como había tanto verde, tanto árbol, la gente precisamente pues despreciaba esas grandes lonas, esas grandes riquezas que tenemos. Hicieron muchos daños, basuras, quemas, y eso deterioró el árbol, hasta el punto tal de que la Secretaría de Infraestructura y Medio Ambiente tuvieron que construir una estructura para evitar el colapso del árbol y tratar de poder disfrutar del árbol por muchos años más, hasta que la estructura pueda llegar a sostenerlo en un caso tal en el que uno de estos aguaceros que se están presentando en los últimos tiempos, aparte como consecuencia del cambio climático, lo reviente y lo arranque de la base. Entonces la idea es proteger a la comunidad y tratar de conservar un árbol la mayor cantidad de tiempo que tiene, porque ese árbol puede ser uno de los árboles más antiguos que tiene de ahí, que puede estar alrededor de los 150 años. Lo que pasa es que ese árbol, uno habla de espacio público y espacio privado, porque las connotaciones son distintas, de diversión, de multicultural, y eran de muy buen estatus social, y era un sitio elegante y bañarse y tener cierto tipo de recreación, y también pues, el sitio de parada de la recua de Lula cuando salían al occidente o cuando iban a llegar aquí a Medellín. Entonces, paralelo a eso, para más o menos en 1890, según dicen los historiadores y los dueños de la casa, el árbol ya existía y existía grande cuando se construyó la casa del Gobernador. O sea que también ese árbol puede estar alrededor de los 130, 140 años de antigüedad. Igual, el árbol siempre estuvo en muy malas condiciones, sobre todo porque se corrió con tener ventaja de que estaba
asociado casi que al fondo de una gran pendiente, donde muchos de los carros que se quedaban suspenddos veían al arbolito como la solución para poder parar. Pues trágicamente muchas personas murieron en la base del árbol. Entonces ese fue el freno de emergencia. Entonces, ese es más o menos. Ahora, porque hay otros dos casos, por ejemplo, esos dos árboles y en el poblado de pronto otro, fue sucedido de una finca de un mango muy antiguo. En el espacio público de Medellín encontramos con varios árboles que también son de mucha antigüedad. Uno de ellos puede tener casi 245, 150 años, que es la ceiba, la única ceiba de las ceibas que se sembraron en la playa, que la sembró don Gabriel Echeverría Escobar. Este señor que fue también gobernador de Antioquia, un gran minero, un gran constante, un político y un gran líder social y comunitario, porque fue una persona que realizó muchas obras de calidad en beneficio de las comunidades. Inclusive fue el fundador de Caramanta y fue la persona que les regaló todos los territorios al resguardo indígena de cristianía, de su propia cuenta de riesgo, más o menos en los años de 1860, 1870. Este señor también, por tener actividades agrícolas y por ser uno de los colonizadores del suroeste antioqueño, se enamoró de las ceibas y de las palmas de vino. De muchas otras cosas más se debió haber enamorado, pero él fue quien trajo las semillas de ceiba para sembrarlas por primera vez en Medellín en la playa, sobre todo en la margen derecha, como cuentan las biografías que hablan de él, porque él fue propietario de muy buena parte de las tierras que iban desde Junín hasta aquí, hasta Jamaica. Y de pronto, si no fue por Barranquilla, directamente de Jamaica o por los pasos de Cuba, fue que introdujeron las palmas reales, porque también para Medellín empiezan a aparecer visibles las palmas por las mismas épocas en que se sembraron las palmas de vino y las ceibas. Entonces es muy probable que por el amor que este señor le tenía a la naturaleza y a esos sitios icónicos y emblemáticos, es posible que también hubiera podido ser uno de los que introdujo la palma real de Cuba, porque también era un comerciante y incluso él comenzó a aprender y a amasar su fortuna con viajes a Jamaica para traer mercaderías y venderlos acá. Entonces fueron trabajos espontáneos donde gente libre comenzaron a hacer estas siembras en el espacio público a voluntad propia. De pronto el ingeniero municipal, cuando se abrió la carretera principal de Ayacucho, que se llamó el Paseo de Buenos Aires, esa fecha no aparece en la calle. Más o menos en los planos que hay de Medellín de 1870-75, uno logra detectar ya lo que corresponde a Ayacucho. En ese momento la calle se llamaba el Paseo de Buenos Aires. Y más o menos entre la carrera 40 y la 38 se sembraron una serie alternada en un arreglo muy específico, porque llevaba guayacanes amarillos, guayacanes morados y guayalayes, es decir, y se repetían sucesivamente a ambos lados de la avenida. Y son esas fotos que también han pasado por aquí, donde se ve el tranvía. Son unas fotos icónicas, donde dice esa gente, estos árboles cobraron vida y marcaron ese sitio de por vida. Entonces, cuando uno le habla de Ayacucho, le habla del tranvía, uno siempre piensa en los guayacanes y en los guayalayes. Lástima que ustedes jóvenes, pues en ese momento no vieron ese paisaje. Yo tuve la dicha de contemplarlo, yo lo tengo en memoria. Además de que tuve papás montañeros, me dijeron también de pronto los amigos que están en el costado sur, que fueron sembradas también después de 1885, cuando los edificios fueron entregados a la Universidad de Antioquia nuevamente, a los sacerdotes jesuitas, que se animaron a restaurar los edificios y a organizar la plazuela. Ahí es donde aparecen las primeras siembras en ese lugar. En la época de Rafael Uribe y de la guerra de los 1000 días, cuando se tomó el Paraninfo en la Universidad de Antioquia, cuentan, es decir, eso sí es puro anecdotario de voz en voz, una de esas ceibas, la norte, servía de paredón de fusilamiento, porque en ese lugar, inclusive pues, José María Córdoba también se lo tomó, pero en ese momento, en el momento en que se sublevó, ahí todavía pues, no había árboles. Igual pues había cárceles, prisiones y todos los batallones y los regimientos servían de fortín militar para la guerra y las luchas que se dieron en los primeros años de independencia, pero que de hecho que todavía no terminaron. Entonces, es más o menos como
como lo simbólico de algunos de los árboles lindos e icónicos que tenemos en Medellín. Lamentablemente, de los 22 o 24 árboles que deben en ese arreglo tan lindo, solamente queda uno. Y queda uno pues porque fuimos varias las personas, cuando nos dimos cuenta que el metro estaba pidiendo la tala para ese árbol, para poder ponerlo en el tranvía, pues nos opusimos a ello. En el Parque de Bolívar también me parece muy importante, y yo creo que muchos lo saben, pero el Parque de Bolívar es el parque de los parques. Es el primer parque que se hizo y se construyó en Medellín con diseños específicos para un parque. Y es lo lindo del asunto también, porque en ese parque la dominancia de las especies arbóreas eran guarandales. Los guarandales no es porque a ambos lados de las carreras, en Ecuador y Venezuela, eran alineamientos de puros guarandales que iban desde ahí hasta Bolivia, desde Caracas hasta Bolivia, tanto en Caracas como en Venezuela. En este momento solamente quedan 4. Yo pienso que ustedes, si no los conocen, sería maravilloso que fueran y los conocieran, porque uno está enamorado de la naturaleza, de los árboles y de lo que el tiempo les impregna, porque es que no solamente el elemento humano, lo que ha pasado por su historia, lo que ha pasado día a día en el crecimiento de su corteza, en el crecimiento de su madera. Y que lo más bonito es que cuando uno lo ve en fotos antiguas, uno reconoce al árbol que tiene la misma forma, las mismas ramas. Es precioso. Entonces hay 2 que se encuentran al lado en Ecuador, uno junto a Caracas, al frente del Teatro Lío, y otro en Perú. Y abajo, uno junto al Cali y otro a mitad de manzana, casi que al frente de la casa de donde era la casa de Carlos Chavarría, que hoy funciona una funeraria. Ahí pueden ver esos 2 árboles, que son completamente originales, fueron sentados en 1889, porque el parque se inauguró en 1892, como el homenaje al 4º centenario del descubrimiento de América. Eso me parece pues un episodio muy lindo. Lo mismo que los árboles que se encuentran en toda la provincia de San Ignacio, porque eso también tiene unas connotaciones absolutamente preciosas, porque marcaron el sitio, le quitaron el sabor a plaza, que no era plaza pública, sino casi que era una plaza cívica y para militar, a convertirlo en un lugar amable, fresco y adornado con esos árboles que son realmente majestuosos, porque tenemos los piñones de oreja, un piñón de oreja, las rosetas, las Vamos a tener ahorita en el segundo semestre que va a ser un decreto firmado por el alcalde Federico Gutiérrez, donde van a quedar protegidos esos 700 árboles. Protegidos es que van a ser intocables. Hay pues sí proyecto que se atraviese, tendrá que adaptar sus diseños y sus propuestas con el árbol. Igual vamos a tener cada árbol de estos, tiene una ficha técnica que está, pues muestra la georreferenciación, el plano de ubicación, el registro fotográfico, diagnóstico, el criterio de valoración, si es histórico, simbólico, ecológico, paisajístico, que no necesariamente tienen que ser los 4 criterios, pueden ser solamente 2, histórico y simbólico. Esta ficha técnica, ese decreto, será el insumo para que en una próxima administración, y ojalá pues el próximo año nosotros iniciemos ya el camino hacia la declaratoria. Cuando se creó ese parque con ese barrio, el árbol ocupaba todo ese parque. Eso era una cosa fantástica, el ramaje inmenso de ese algarrobo era algo portentoso. Pero el vandalismo popular, pues nuestro pueblo es ignorante, pero es muy triste que haya también vandalismo de nuestros profesionales. La Universidad Nacional tenía un corredor de palmas desde el río hasta el edificio viejo de la Facultad de Agronomía, y un hijo de puta arquitecto tumbó las palmas para hacer el edificio 14 cuando ese lote de 27 hectáreas estaba vacío. Entonces, una de las reflexiones que hay que hacer es del vandalismo profesional, que es más grave que el vandalismo popular.
Es infame lo que se hizo con ese corredor de palmas de la Universidad Nacional. Lo que queda debería entrar también al patrimonio de Medellín. Y hay una ceiba en la playa frente a Soma que tiene un monumento maravilloso. Esa ceiba tiene más de 3 metros o de 4 de diámetro. Es una cosa fantástica. Casi ninguna ciudad tiene un árbol de ese tamaño. Es tal vez la más antigua de Medellín. Y es la más enorme. Y tiene una cicatriz de 1 metro de diámetro. El podador de ese árbol era un maestro podador. Es difícil. Ceiba no es fácil de cicatrizar, es una madera muy blanda, muy pudridora. El que podó ese árbol es un maestro, y esa mera cicatriz es un monumento. Todas estas experiencias que se cuentan y desafortunadamente todo va quedando, y el empuje, digamos, sobre todo el problema del urbanismo, la misma palabra ismos, pues son extremos. Yo creo que se han perdido muchas cosas. Yo soy entomólogo y me duele mucho cuando paso y encuentro, por ejemplo, algunos lotes que eran bosques, y solamente quedan algunos árboles y marcados ya para ampliarlos. Hay un problema. Yo tengo algunas experiencias en mi poblado, y una de las cuestiones es que se están perdiendo los túneles verdes. Tenemos ya un problema que está detenido por un momento, que es en el desligado hasta la avenida Poblada, hasta Guacatá. Hay otros, el avance, por ejemplo, hacia la parte oriental, la parte del Poblado Alta, del Tesoro, inclusive que no se podían hacer construcciones porque no daba la cuota, y ahora vemos edificios de 30 y más pisos. Eso es horrible. Y la biodiversidad me preocupa, porque yo manejo el tema, para mí es la biodiversidad, y me dedico mucho a la parte de la sucesión tanto vegetal como la biodiversidad, pues la relación insectos, entomólogo. Entonces es una lástima ver, por ejemplo, cómo el avance de la arquitectura contemporánea y el paisajismo, llegando hasta los mismos jardines zen por toda parte, aunque el paisajismo aquí está apoderándose de la parte ornamental, pero sin mucha flor. Es decir, y las mayorías, o hay un gran porcentaje de los jardines que son traídos de acá y que los veo en otros países muy bonitos, pero no se presenta una biodiversidad. Hay otro problema, por ejemplo, a nivel de pérdidas de la relación insecto-planta. Ustedes saben que estamos en un problema muy grande con las abejas. Y dentro de las abejas, yo soy especialista en abejas angelitas, abejas sin aguijón, en meliponicultura y la apicultura, me ha tocado esas clases. Y es un problema para uno poder observar bajo la lupa, como para visitar, por ejemplo, las flores. Y esto, a nivel educativo, día a día va perdiéndose la posibilidad de estar en contacto con la naturaleza, y me refiero a la parte del citadino, porque también ocurre el asco, las fobias, que este árbol ya me está tapando la vista, en fin, hay un problema citadino muy grave. Y, por ejemplo, las plantas, es decir, lo que están sembrando en algunas avenidas, con una mira también de poder colocar, digamos, otros medios de transporte. Entonces, ahí uno no ve que se vayan a presentar los túneles verdes. Es una lástima, pues, porque no da la posibilidad. Y otra cosa es que estamos perdiendo el bosque y nos estamos quedando con la parte del arboreo, los arboretos o plantaciones, pero se pierde la sucesión desde la parte del basear hasta la parte del cosecho. No encontramos un equilibrio en eso,
Y eso hablando de los árboles. Y otro problema es de la fauna. Dentro de la fauna, pues, los árboles, las aves sufren, todos sufren, y hay un desplazamiento de refugios de los árboles muchas veces que también pues, sirven a la fauna. Y se están utilizando unos métodos disipadores, que esto es una cosa muy velada, para no decir que matarlos, pero les quitan el lugar, el hábitat in situ, que es donde se desarrolla. De manera que hay que poner mucho cuidado con la parte del paisajismo. En la misma Universidad de Antioquia, por cualquier circunstancia, tuvieron que tumbar la raíz, los cauchos, hermosos estaban allá, y por otras condiciones ya no hay casi guayabos, sino que el jardín está con el pasto mundio, con el carey, en fin, se pierde la biodiversidad. Los yarumos ya no están tampoco. Entonces a mí me parece que cuando están hablando de arbóreos no podemos llegar solamente a la parte del dosel o la parte arbórea solamente, sino que hay que tener los intermedios hasta el sotobosque. Entonces me parece muy interesante como símbolo. Yo soy ingeniero forestal, egresado de la Universidad del Cauca, y en el campo de trabajo es la ciudad de Cali. Pues trabajo como independiente allá y ahí me doy cuenta como de muchos asuntos que pasan alrededor sobre pues, el escasez sobre la silvicultura o la arboricultura urbana. El primero que pues, estoy como muy atento con lo que dijo el historiador, y es de pronto el concepto de árboles patrimoniales, y creo que de pronto hay algo más amplio que se llama los árboles notables de la ciudad. ¿Por qué árboles notables? Porque pues también incluye árboles que son jóvenes y que pueden ser de un alto valor estético pues, para la ciudad, o un alto valor paisajístico y ecosistémico pues, para ciertos proyectos de infraestructura. Eso pues no sé cómo lo manejan acá, si ya también hay una lista de árboles notables, no sé muy bien. Lo otro es el tema del significado de los árboles en la ciudad. De pronto también tengo un poco de raíces indígenas, mi papá es mitad indígena. Eso pues me ha llevado como una búsqueda como de pronto un tanto espiritual del significado de los árboles en las culturas. Ahí entiendo yo, hay unos árboles energéticos, y que creo todo empieza desde la identidad del árbol, ¿no? Desde cómo ese árbol identifica una cultura, cómo ese árbol identifica una energía positiva. Muchas gracias a esta tertulia pues, tan maravillosa, de los aportes que han hecho los participantes. Quiero, como guía de turismo que soy, contarle a Lucely, que habló como de las rutas turísticas que están pensadas hacer con Secretaría de Educación, no solamente como para llamar a turistas extranjeros, sino también nacionales y locales, y principalmente los habitantes pues, de la ciudad. Como que están, en qué punto está eso, si de pronto ya se asociaron o tuvieron en cuenta su guía, que es la Asociación de Guías de Medellín. Mi compañero al lado, Rodolfo Ríos, hace parte de la asociación, entonces también me imagino que es como poner a disposición la asociación para este tipo de proyectos. Y también hago parte de un grupo de caminantes de los pacientes que nos interesamos mucho por toda esta historia patrimonial de la ciudad, a ver cómo lo comunicamos, si se puede invitar antes de pronto de llegar a completar con la Secretaría de Turismo. Muchas gracias. Por esos seres vivos que en realidad las personas valoran muy poco, y es cuando ya nos vemos como que los están tumbando, ahí sí vemos como, ahí sí relacionamos nosotros con el estilo. Este no es un proyecto estático, es un proyecto dinámico, y es lo que lo diferencia con los bienes de interés patrimonial, inmuebles, edificios, lugares. Este es un ser vivo, por tal razón hace que este proyecto se vuelva dinámico en el tiempo, porque muchos de estos árboles van a fallecer, se van a morir, o se van a morir en pie o se van a caer. La idea con la declaratoria es salvaguardarlos de cualquier intervención humana para su protección y para exaltarlo mientras vivan. Ahora, estos elementos, una vez vayan muriendo, hay parte del decreto
que se tiene pensado es sacar una muestra de su madera, una rastra grande y tener un sitio en la alcaldía de Medellín o un sitio de interés público donde esté, no por decir el cementerio, sino el sitio donde se puede ir a visitar aquellas evidencias de árboles que fueron importantes y que causaron memoria en la ciudad. Sobre todo porque hay otro detalle importante: en su madera se guarda la historia que ese árbol logró guardar de ese sitio. Es un valor inherente al árbol, o sea que es importante tenerlo presente. Ahora, muchos de los árboles que aún no se han sembrado en Medellín se van a cargar de unas connotaciones muy importantes que uno no se alcanza ni siquiera a imaginar. Ellos en su momento van a entrar a ser parte del patrimonio cultural arbóreo de Medellín. También es muy importante este tipo de eventos, porque como lo dije al principio, aquí pues vemos caras pero no sabemos quiénes son. De pronto pueden ser personas muy brillantes, que tienen destellos de creatividad, de ideas mucho más grandes que las que nosotros tenemos, o experiencias o conocimientos, o pueden divulgar mejor las labores que lo que estamos haciendo y lo que el proyecto piensa hacer. Esperamos que todas esas personas, que ustedes que se vuelven divulgadores, lleguen también a otras mentes donde puedan aportar al proyecto, porque este es un libro abierto donde cada ciudadano puede contar su experiencia y puede manifestar o poner en valoración su árbol para que sea juzgado como elemento importante para ser parte de este proyecto y enriquecer los que ya se tienen, porque no tenemos las historias de los árboles, simplemente vienen de tradición oral. Es muy poquito lo que se encuentra en la literatura, con excepción de contadas excepciones de Epifanio Mejía, el mismo Fernando González, Carrasquilla, que le habla tan bello de los árboles y de los árboles de Medellín. Entonces, muchos de esos detalles, de muchos de los árboles que aún viven con nosotros, tienen mil detalles que contar. Y la gente existe, hay personas que conocen esas historias, que solamente necesitan que este proyecto salga a luz para que se motiven y empiecen a contar sus experiencias, porque esto no va a ser un libro estático, esto va a ser una edición permanentemente actualizada, ¿cierto? Y incluso también para hablar de aquellos, como ya parecía que tiene el centro, con la señalética que tiene para la ciudad de Medellín, se sacó un pedestal, un prototipo para los bienes de patrimonio cultural. Nos vamos a pegar ahí para también marcarle en cada árbol su reseña específica, donde brevemente, para no tener un texto muy grande, se va a decir el nombre científico, el nombre vulgar, el año en que fue sembrado, el origen de esa especie del planeta, también como por cultura general, y si tiene algún hecho comprobado de tipo histórico-cultural o de valor genético o de valor ecológico, se le pone una pequeña reseña para que cualquier ciudadano pueda estar enterado de qué es lo que el árbol está cargado de valor. Claro, que eso es un divorcio que tiene el siglo XX y XXI en torno al mal, digamos, la mala percepción que se tenía de lo que era el paisaje. O sea, sí, lo que ustedes dicen es totalmente cierto, eso lo corrobora mucho y queda muy bien plantado en las fichas. Un ejemplo rápido con el tema de la ceiba. La ceiba fue a partir de 1860 el árbol predilecto, junto con el gualanday, que fue, como lo explicó Mauricio, fue también el árbol predilecto para decorar, digamos así, las calles. En las plazas y en los parques es donde la gente se congrega. Entonces empiezan a diseñar parques con todo el elemento estético pues, que adoptaron de la arquitectura europea de fin de siglo. Y ese gualanday, aquí un dato rápido, el gualanday fue el árbol predilecto para decorar las calles, que es por donde se transita, por donde se camina. Y el gualanday, y algunos tiempo después, el guayacán amarillo, fue digamos, las estrellas predilectas para generar un efecto de paseo. Y siempre era esa subjetividad, evocar esa subjetividad, para que un paseo donde hayan árboles que generen flor, un alto valor de flor, para generar un espacio de ensoñación, de inspiración.
Y una cosa, que es aquí donde ya con esto remato, es el tema de la accesibilidad, vuelvo y recaigo en eso, es lo siguiente. Por experiencia me he confrontado con proyectos de ingeniería pesada, como el que usted acaba de mencionar, los CELES y los túneles verdes, y para mí me fue muy difícil sustentar, porque la sustentación de los ingenieros era la necesidad de flujo vehicular, y eso cuesta miles y miles de millones, conceptos técnicos avanzados, y mi concepto era la sombra. Entonces decían, bueno, pues usted estaba aquí defendiendo árboles por la sombra, porque genera sombra, pero está en contra de un megaproyecto, y esa es su única alternativa. ¿Por qué? Porque la sombra es algo que hace parte de justamente esa sensibilidad del ser humano. Es eso. Necesidad. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a todos los asistentes por habernos acompañado en esta invitación, este conversatorio del día de hoy. El próximo mes, a finales de agosto, vamos a tener un foro un poco más amplio sobre